Estimados amigos, estos diálogos fiscales, y en esta ocasión vamos a platicar de un tema sumamente importante, relevante y de actualidad, el registro de las empresas de subcontratación en el padrón denominado REPSE, manejado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Hay una persona especialista en el tema que nos va a platicar de ello. Quédese con nosotros. Lo actual y relevante del mundo tributario. Diálogos fiscales con Jaime Flores. Bienvenidos a Diálogos Fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario. Hoy vamos a platicar de subcontratación, ya lo hemos hecho en muchas ocasiones, pero hoy queremos darle énfasis a este registro que tenemos que hacer ante esta plataforma que se denomina REPSE de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ya sabemos, porque lo hemos platicado en otras ocasiones, que hoy la subcontratación es concebida como una figura en virtud de la cual una empresa, persona física o persona moral pone a disposición de un tercero a sus trabajadores para que ejecute algún tipo de obra o preste algún servicio, y que está prohibido este concepto de acuerdo a lo que establece el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, y de acuerdo a lo que establece el artículo 13, sí se permite subcontratar servicios de personal, aunque en este caso tendríamos que remitirnos a servicios especializados, que son los que están fuera del objeto social o de la actividad económica preponderante de las empresas. Eso parece que ya está medianamente claro, aunque todavía tenemos por ahí algunas disputas y algunas controversias en el mundo empresarial. Sin embargo, superadas esas, y aunque con eso me gustaría que empezáramos, me gustaría darle entrada a nuestra experta del día de hoy, la contadora Sandra Cuevas, a quien doy la más cordial bienvenida. Sandra, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, doctor, muchas gracias por invitarme a este espacio nuevamente. Gracias, y ya sabes que bueno, siempre que necesitamos saber algo que sea complejo, te hablamos a ti, sobre todo cuando tiene vínculos contables, fiscales, laborales, como es el caso. Parece que ese tema de puesta a disposición está generando problemas en las empresas. Hay muchas que consideran que todos los servicios que les prestan sus proveedores son servicios en donde se implica la puesta a disposición o proporcionar trabajadores, y parece que todo el mundo está pidiendo el famoso registro. Entonces, empresas que estaban muy tranquilas, que estaban en otras ocupaciones, hoy están ocupadas totalmente y preocupadas también en inscribirse al padrón de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, del REPSE, de las empresas especializadas para prestar obras, servicios especializados. ¿Qué pasa con este padrón, Sandra? ¿Qué está pasando en el ámbito empresarial, en el ámbito de negocios, como consecuencia de todo esto que ha estado pasando? Muy cierto, doctor. Realmente las empresas, en abril se publica este decreto, haciendo un poco el antecedente. En mayo empiezan algunas de las empresas a empezar a aterrizar como tal en sus áreas contables, jurídicas, el tema, a ver quién era sujeto obligado de sus clientes, de sus proveedores, perdón, sobre todo para estar inscritos en este registro. Sobre todo en este mes de junio es donde estamos viendo ya un auge tanto en la página del REPSE, que también usted no me dejará mentir, al principio los registros se hacían de forma más rápida, la plataforma no estaba saturada, y actualmente encontramos ya una plataforma, como es costumbre en este tipo de espacios que nos habilita la autoridad, ya una plataforma saturada, algunas discrepancias también en las respuestas que ya son como más al aire, y al principio sí veíamos que todos los documentos e información que se cargaban en el registro se examinaban con lupa. Hoy ya vemos que tienen encima demasiada demanda de registros y tienen que agilizar como tal el proceso. Recordemos también que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social ocupó el plazo máximo para publicar las reglas en este sentido. Una de las preguntas más frecuentes que pasa en la práctica es: ¿qué fecha límite tenemos para hacer esta inscripción de las empresas especializadas? Tenemos la fecha del 22 de agosto. Por eso vemos mucho más aceleradas a los empresarios en todo lo que es julio. Los vamos a ver también así en junio, ya empezamos a ver que estamos contra reloj, que además en la práctica, doctor, algo que ha pasado es que se ha dado mucho el tema de la confusión de estos términos, la puesta a disposición, especializados, y entre sea una o sea otra cosa, hoy el cliente nos dice: necesito
que te des de alta y necesito tu registro, o simplemente terminamos relación comercial. Sin más ni más, no hay como tal un análisis específico, porque aquí entra un análisis prácticamente de manera particular. No hay algo que pueda caber en la generalidad. Tendríamos que analizar caso por caso, ver si realmente aplica. Y mientras sea una cosa u otra, la realidad es que la mayoría de los servicios que se están prestando, hoy se están prestando bajo este concepto de que son especializados y que necesitan los empresarios hacer el registro de sus empresas, aún cuando consideramos que no les aplica, que son algunos de los casos que hemos analizado en conjunto. A ver, cuando yo requiero un servicio de una empresa externa, ya sea que ponga a sus trabajadores dentro de mis instalaciones, que los ponga a disposición de algún esquema de funcionarios o empleados de mi empresa, yo lo hago porque entiendo que esa empresa sabe hacer algo, conoce de alguna especialidad, de alguna materia específica que yo no tengo a mi alcance, y por eso recurro a ella, y pues, encontramos ahí servicios contables, financieros, Correcto. fiscales, legales, el mismo mantenimiento, limpieza, vigilancia, tecnologías de la información, y recurro a esa empresa precisamente porque sé que yo no puedo hacer eso. Entonces, desde ese punto de vista, todo ese tipo de servicios son especializados. Correcto. Sin embargo, me parece que lo que no se ha analizado es que esa famosa especialidad tendría que entenderse no desde el punto de vista de quien presta el servicio, sino desde el punto de vista de quien recibe el servicio, porque la limitante que está contemplada en el artículo 13 es que se entiende que un servicio es especializado cuando sale del objeto social o de la actividad económica preponderante del que recibe el servicio. Sin embargo, muchas empresas dicen, oye, esto es especializado porque está fuera de mi ámbito de actuaciones, está fuera de lo que yo me dedico ordinariamente, y entonces yo considero que como tú eres especializada, tienes que inscribirte al famoso padrón. Correcto. Sin entender que desde un ámbito de independencia, que los servicios no implican o no involucran la subcontratación a la que alude el artículo 12 de la Ley para el Trabajo. Que hay otra confusión ahí importante, me gustaría que nos platicaras de ello después del corte, porque la gente, hay ahí por ahí incluso una máxima que ya se creó y que me parece a mí lógica, en donde dicen, está prohibida la subcontratación de personal, que así lo dice el artículo 12, pero está permitida la subcontratación de servicios. Y con esa máxima creen entender, me parece que los servicios no se podrían prestar si no es con personas, si no es con gente. Entonces, creo que es exactamente el mismo concepto, sin embargo, bueno, parece que han encontrado ahí una salida y hay más confusión todavía con ello. Sin embargo, si te parece, vamos a hacer un corte y regresando, me gustaría que nos explicaras a qué se refiere todo este concepto. Estamos en Diálogos Fiscales, lo actual y lo relevante del mundo tributario. No se vaya. Diálogos Fiscales. Continuamos. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. Regresamos. Diálogos Fiscales. Bien, pues regresamos, estamos platicando de este famoso registro, de la confusión que existe. ¿Qué es especializado? ¿Desde qué punto de vista? ¿Quiénes tienen que inscribirse? Me gustaría que nos explicara sobre todo ese plano de independencia que debería eximir a las empresas de estar en el padrón, y que mucha gente ha malentendido y ha dicho, yo quiero asegurar, yo quiero evitarme contingencias, inscríbete. Sin entender también que el artículo 14 establece que cuando se finca la relación de contratista y contratante mediante la figura que contempla el artículo 13, absorbemos una responsabilidad solidaria. Entonces, imagínate que una empresa que está en otro estado, en otra parte de la República, que jamás tiene injerencia, por lo menos en la parte de sus trabajadores respecto de mí, y yo le pido que se registre, prácticamente estoy comprando todas las obligaciones laborales y de seguridad social. Muy cierto. Eso lo podemos ver muy claro, doctor, en un tema de call center. De repente,
el call center puede estar en cualquier parte, ya no digamos del país, incluso fuera del país, y aún en ese tipo de prestación de servicios, se dice que hay una puesta a disposición cuando el cliente ni siquiera tiene algún contacto con este personal. Ese es uno de los ejemplos, ¿no? Y precisamente algo que usted comentaba, el artículo 12, en apariencia, diríamos que da una prohibición absoluta de la subcontratación. Y la confusión se da en que vamos al artículo 13 y dice, bueno, se permite la subcontratación de servicios especializados. ¿Qué quiere decir? A manera de que los que nos ven hoy se queden con un concepto lo más claro posible, porque la realidad es que los términos aún son muy ambiguos y eso nos ha llevado a esta confusión precisamente de la que estamos hablando. Y en el artículo 12 dice, se prohíbe la subcontratación de personal. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo subcontratar gente, vamos a llamarle así, en un concepto o en un lenguaje común. Y el artículo 13 dice, pero se permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas. Y bien también decía, doctor, ¿y qué es esto de especializados? Porque hay esos servicios que ya nos mencionó, que si bien sí son especializados, no forman parte del objeto social. Ejemplo, la vigilancia. Yo puedo ser una empresa de cualquier tipo, no sé, un comercio, y requiero de la vigilancia. No es mi objeto social, pero es una de las actividades que forzosamente debo contratar ese servicio de manera externa. Lo mismo pasa con la limpieza, que son de los más comunes que encontramos en la misma operación de cualquier tipo de empresa, y entonces necesariamente al prestar un servicio necesitamos personal. Eso es, digamos que, regla fundamental. Si nosotros prestamos un servicio, forzosamente lo haremos a través de personal. ¿Y qué pasa aquí? Otro de los elementos importantes, la puesta a disposición. Entonces, si la gente está como tal puesta a disposición de mi cliente, entonces estaríamos hablando que mi obligación sería hacer el registro y acarrear todas las obligaciones que conllevan con este registro, ¿no? Entonces, eso en primera instancia, pero se ha confundido mucho, porque un ejemplo, nosotros tan solo, que somos un despacho de asesoría, de consultoría, que tenemos varias áreas, resulta que tenemos también contadores, que tenemos abogados, y que si bien son servicios profesionales, hay un esquema que se llama in-company, ¿no? Donde yo puedo tener un implant dentro de la empresa, de mi cliente, que esté prácticamente cumpliendo un horario, y que entonces ahí entramos en ese dilema, ¿está puesto a disposición sí o no, me registro o no me registro? Aunque también la autoridad se ha pronunciado y ha dicho, bueno, servicios de contabilidad, casualmente, estos no serán sujetos de registro. También la autoridad se ha pronunciado en el sentido de que ha dejado muy claro que la prestación de servicios comerciales no son sujetos de registro. Y creo que eso, de cierto modo, nos ha dado un poco la pauta de decir claramente este tipo de servicios no es sujeto de registro. Sin embargo, hemos visto en la práctica que los clientes, entre esta confusión, lo hemos hablado incluso entre colegas con áreas legales, y nos dicen, no me interesan prácticamente los argumentos que me des, para mí es obligatorio que te registres o simplemente ya no trabajamos, ¿no? Sí, el problema es que están asumiendo un carácter de juzgadores, un carácter jurisdiccional, están interpretando la ley, prácticamente están dictando jurisprudencia. Correcto. En una interpretación que además me parece que es corta, no es integral, no hay una hermenéutica, no integramos las disposiciones, porque leen aisladamente, ¿no? Leen aisladamente párrafos, y entonces creo que pueden generar incluso más perjuicio de los beneficios que se pueden tener o de la certidumbre que se puede tener bajo este esquema. Decías, puesta a disposición, el concepto en sí está fuera del ámbito de lo jurídico, técnicamente no hay una interpretación, incluso el legislador se pudo haber valido de una interpretación auténtica, diciéndonos simple y sencillamente puesta a disposición significa para efectos de esta ley, y darnos una mediana
explicación de lo que tendría que ser, y no existe tal, ¿no? Entonces, puesta a disposición, como tú decías, bueno, hay un implant, pero decía servicios contables, pero incluso ahí mismo hay controversia, porque podrán ser servicios contables, pero en esa interpretación que ya se daba de preguntas y respuestas para efectos de la fracción cuarta del artículo 1 de la ley del IVA, pues ya decían que los contadores estaban fuera, pero a mí me parece que están dentro de la empresa y están sujetos a órdenes o a una dirección, por lo menos supervisión de la persona que patrocina los servicios, entonces habría una puesta a disposición. Hay mucha confusión en el medio, pero me parece que sí valdría la pena hacer un ejercicio individualizado por cada una de las empresas y cada uno de los casos, pero evidentemente en aquellos casos en donde la gente ni siquiera conoce al prestador del servicio, o al prestador sí, a la representación, pero no a los trabajadores, ignorando incluso a veces si hay o no trabajadores, no podríamos hablar de la famosa figura de la subcontratación. Pero vamos a ubicarnos en ese ámbito. Y algo que también, y algo que también considero, doctor, que ha llevado a que las empresas quieran curarse en salud, de cierto modo, porque la verdad es que ya lo decía hace rato, el hecho de que se registren también acarrea una serie de responsabilidades, en este caso para nuestro cliente, que ellos no están dimensionando. Ellos únicamente dicen, quiero que tengas el registro, y creo que algo que los ha también de cierto modo orillado a que hagan este tipo de requisiciones a sus proveedores es la sanción, ¿no? La sanción, el hecho de que se hable de una no deducibilidad, de un no acreditamiento del IVA, y que las sanciones van entre las 2,000 y 50,000 UMAS, estamos hablando de cantidades entre 179,244,481,000, pues son lo que también ellos tienen en mente, el tema de la sanción, el tema de decir, no quiero... Estoy de acuerdo, y precisamente por miedo a que se nos acabe el tiempo, vamos a hacer un corte y regresando nos sigues platicando. Estamos en diálogo. Claro que sí, doctor. Diálogos Fiscales. Continuamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Regresamos. Diálogos Fiscales. Bien, pues regresamos. Estamos platicando con la contadora Sandra Cuevas. Y es cierto, creo que esta labor de hacer terrorismo, porque hoy eso ocurre, hay gente que trabajó con subcontratación, lo hizo bien, cumplió con obligaciones, la contratista de igual forma, pero hoy ha escuchado que la subcontratación es maligna, que es defraudadora, que puede formar parte de la delincuencia organizada, que hay sanciones de no deducción, no acreditamiento, delito de defraudación fiscal calificado, alcances de delincuencia organizada. Y entonces hay mucha gente que tiene riesgo, tiene temores fundados de que algo puede estar mal y se puede meter en serios problemas. Pero no abandona el concepto y le pide a las empresas, incluso a las que no están en ese ámbito, que se inscriban. Y nos ha tocado ver, porque lo hemos platicado, empresas que prestan un servicio totalmente independiente, casi una empresa que llega a ponerte un vidrio, una empresa que llega a arreglarte una máquina totalmente ajena a tus labores, independiente, quien desde su sede te arregla una computadora, y las empresas le están pidiendo el registro. Sí, y vimos esta confusión desde esta fracción cuarta del artículo 1A de la ley del IVA. Desde aquel momento empezábamos ya con este tipo de confusiones y vimos que muchas de las empresas hicieron lo mismo, ¿no? De igual forma, vamos a hacer la retención,
prefiero hacer la retención y que al rato no por ese tema tenga que pagar el precio de que ese gasto no sea deducible. Considero yo, doctor, si bien el programa que íbamos a hacer hoy era los requisitos, el tiempo es muy corto, pero algo que quisiera dejarle a la gente que nos escucha o que nos escuchará después, es que debe de hacerse un análisis puntual en cada empresa. Eso es lo que hemos recomendado a nuestros clientes. Un análisis al interior de la empresa que si bien vamos a tener actividades esenciales, también vamos a tener actividades no esenciales. Y quizá estas no esenciales son las que vamos a denominar como especializadas. Hablábamos de 2 ejemplos sencillos y a la vez muy comunes o de los más comunes que se dan, que es ese servicio de limpieza o ese servicio de vigilancia, que no son esenciales, no están dentro de mi objeto social, y hablaríamos en ese sentido que esas sí serían esas actividades especializadas que puedo subcontratar los servicios especializados y a quienes requeriré como tal ese registro. Y habrán otros servicios que forzosamente tenga que contratar de forma externa, que son estos servicios profesionales. Ejemplos muy sencillos: el servicio de un contador, de un abogado, y que tendría también parte esencial quizá en la actividad de la empresa, que si bien no es al interior, de forma externa lo puede hacer, pero ojo, estas no tendrían que contar con ese registro, salvo un análisis muy puntual que ya decíamos, donde se dé esa puesta a disposición o que se vea como tal una subordinación dentro de esta prestación de servicios. Los servicios técnicos sería otro de los ejemplos que se pueden contratar de forma externa y que no serían sujetos también de este registro. Y los servicios de naturaleza comercial, ¿no? Hablábamos estos servicios de mantenimiento, o sea, forzosamente necesitamos contratar estos servicios para nuestros equipos, ya decíamos equipos de cómputo, pero hablemos ahora quizá de un hotel, de un restaurante, de una empresa que se dedique a hacer transformación, que requiera un servicio de algún personal especializado en esos mantenimientos, y forzosamente lo voy a tener que contratar de forma externa. Hablamos de ese análisis que se tendrá que dar sí o sí dentro de las empresas, y después ya decir, bueno, pido o no pido el registro, ¿no? Porque hoy vemos servicios y decimos, bueno, para mí todos los servicios son especializados y quiero el registro de todos. Y entonces vamos a llegar al absurdo de que todo se va a querer registrar, ¿no? Absolutamente, digo, porque creo que el análisis se hace, pero el problema es que es un análisis muy ligero. Ese es el problema. Tú decías las máquinas, ¿no? Una persona que entra a arreglarte una máquina en donde él efectivamente es un servicio especializado, pero no hay subcontratación porque no hay una puesta a disposición de personal, no necesariamente, porque a lo mejor es un señor que en su individualidad empresarial trabaja él solo. Exacto. El llanero solitario, y entonces él entra a la empresa, la arregla él solo, y entonces le dicen, oye, ¿sabes qué? Que te tienes que registrar. ¿Cómo me voy a registrar si me piden estar inscrito al Seguro Social, al Infonavit? Así es. Y soy yo solo, o sea, no Ni podría... trabajadores tiene. Y la inscripción al Fonapot y cientos de cosas que además no puede cumplir. O sea, imagínate decir, oye, pues, contrata personal, o sea, vamos parchando algo que no existe en la práctica, ¿no? Y que lo hemos comentado también, ¿no? Finalmente el SAT ha convertido una disposición que es de carácter general y abstracto en un análisis concreto de situaciones en sus famosas preguntas y respuestas, y me parece que no es la solución porque hay muchas confusiones al respecto. Alguien decía incluso por ahí en otra interpretación que tampoco me parece adecuada, que por ejemplo los servicios contables no podrían ser subcontratados, que porque son parte de la esencia de la empresa, los contables, los legales. Y yo pregunto, bueno, y cuando el contador es externo, así es. Eso ocurre tan frecuentemente como existe la mitad y la mitad me parece dentro y la mitad fuera. Entonces, creo que, como tú bien dices, hay que hacer una valoración. Pero bueno, si hubiera que dar una conclusión, Sandra, de este tema, ¿qué recomiendas a las empresas? Yo estoy de acuerdo, el riesgo es muy grande, pero también tomar decisiones apresuradas nos puede llevar a tomar un remedio inadecuado y un remedio que puede ser todavía mucho más costoso. Así es. Sí, yo recomiendo que se acerquen a especialistas.
Algo que también hemos visto mucho en estos últimos meses es que todo el mundo está dando cursos, todos son especialistas en subcontratación, ¿no? Entonces, no se dejen llevar por estos mitos que hay alrededor. La subcontratación, siempre lo hemos dicho antes y de esta reforma y ahora, no es mala. Sí hay que acercarse y allegarse a gente especialista. No tomen las decisiones tan a la ligera y quizá vamos contra el reloj, eso sí es muy claro, pero es mejor que tomemos una buena decisión a hacer las cosas y aventarnos, como dirían por ahí, como el borras y después estar pagando platos rotos, ¿no? Imagínate que me quedo con una serie de responsabilidades laborales, solidariamente, de empresas que ni conozco a sus trabajadores. Ese es el riesgo que está detrás de esto. Además, tengo que estar persiguiendo a toda esa gente para que me entregue los requerimientos del 27 fracción quinta de la ley de renta, del 5 fracción segunda de la ley del IVA, que esté presentando sus avisos del IMSS y del Infonavit, porque aunque es una obligación de ellos, eso podría dar como consecuencia que pierdan el registro y yo la deductibilidad y el acreditamiento. Entonces, Correcto. estoy comprando un problema en aras de solucionar y bueno, creo que con ese mensaje nos quedamos, Sandra. Te agradezco mucho, como siempre, que nos acompañes y que nos ilustres de estos temas, porque la gente está en esa confusión y peleándose con sus iguales por una discusión mal hecha. Me parece que es el problema del concepto, aunque hay gente que dice que está muy bien hecho, me parece que es algo muy mal hecho, muy mal diseñado. Pero bueno, muchas gracias, Sandra. Muchas gracias a la gente Al contrario, que nos acompañó. Y los esperamos en la próxima emisión de Diálogos Fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario. Gracias. Gracias.